Esto pasó hace poco más de un año. Yo tenía 35 años y era un habitual en el palenque de gallos de mi pueblo. Me gustaba ir los fines de semana para apostar un poco y distraerme. Esa noche era diferente. Era lluviosa y el ambiente estaba tenso. Escuché risas y gritos, pero había algo en el aire que me hizo sentir inquieto. Yo estaba observando la pelea en el ring cuando sentí un escalofrío. Giré la cabeza y vi a un extraño en una esquina. Su mirada era intensa, como si pudiera ver a través de mí. No sabía si tenía miedo o si simplemente me incomodaba su presencia. Decidí ignorarlo y concentrarme en el combate. Pero algo no me dejaba tranquilo. Pasaron las semanas y seguí viendo al extraño en mis visitas al palenque. Era como un espectador silencioso. Cada vez notaba que los gallos se comportaban de manera extraña antes de cada pelea, como si supieran que algo iba mal. La inquietud crecía en mí. Pregunté a algunos amigos en el pueblo sobre él, pero la mayoría murmuran cosas incomprensibles. Algunos lo llamaban el observador y otros decían que traía mala suerte. Una noche volví al palenque. La lluvia caía fuerte y había un aire pesado en el lugar. Observé a los gallos inquietos antes de la pelea. Miré hacia la esquina y allí estaba el extraño, más inmóvil que nunca. Su mirada se centró en uno de los gallos y mi corazón comenzó a latir rápido. Había un silencio extraño, apenas se oía el murmullo de la gente. Decidí acercarme al extraño. Tal vez era hora de confrontarlo y preguntarle qué hacía allí. Pero al dar un paso, algo me detuvo. El extraño había desaparecido. Esto me asustó. Me volví hacia un amigo que estaba cerca. ¿Has visto a ese tipo?, pregunté. Él me miró confundido y respondió: Luis, no hay nadie en esa esquina. Sentí un frío recorrer mi espalda. La pelea comenzó y la tensión aumentó. Algo estaba muy mal. Los gallos parecían pelear con más fuerza que nunca. De repente, un gallo cayó al suelo, sin respiro. La multitud se quedó en silencio. Miré a mi alrededor, buscando una explicación. No entendía qué estaba pasando. La lluvia seguía cayendo y el ambiente se tornó aún más oscuro. Al terminar la pelea, algo en mí había cambiado. El extraño parecía haber traído consigo un aire de inquietud. No podía dejar de pensar en él, en lo que pudo haber sucedido. Las historias que oí sobre peleas que terminaban mal regresaban a mí. La gente murmuraba, algunos abandonaban el lugar con rostros pálidos. Me fui del palenque esa noche sin respuestas. La sensación de ser observado nunca se desvaneció. Quizás el extraño no era la razón de mis malas experiencias, pero había cosas en esa noche que nadie podría explicar. Algo oscuro se había establecido en el palenque de gallos y yo sabía que no regresaría de nuevo. Capítulo 2. Sombras del pasado. Pasaron y evité el palenque como se evita a un viejo amor que ha traído más problemas que alegrías. Sin embargo, había algo en mí que no me dejaba en paz. La imagen del extraño persistía. Su mirada, susurrante en mi mente, me desvelaba en las noches. Intenté encontrar distracciones, pero el pueblo no ofrecía mucho más que los recuerdos de aquellas peleas. Un viernes por la tarde, después de 2 meses de abstinencia, mi curiosidad me llevó a la plaza del pueblo. Era un día soleado y la vida parecía estar en su máxima expresión. Hablaba con un par de vecinos cuando, de repente, vi una figura conocida entre la multitud. Era él, el extraño, de pie junto a un puesto de frutas. Me detuve, el miedo llenando mi estómago. No había forma de confundirlo. Su presencia era única. Mientras me debatía entre acercarme o huir, me di cuenta de que a su alrededor la gente lo evitaba. Nadie se acercaba, como si un campo invisible protegiera a aquel hombre. La curiosidad ganó y decidí dar un paso hacia él. Al acercarme, sentí el murmullo de la gente a mis espaldas. A nadie le gustaba que me acercara a aquel ser que era para muchos un mal augurio. ¿Por qué estás aquí?, fue todo lo que se me ocurrió preguntar. Su mirada se fijó en mí como si procesara la pregunta. No pasó mucho tiempo antes de que abriera la boca, pero lo que escuché no fue lo que esperaba. Los gallos no pelean solo por instinto, dijo. Su voz era profunda, casi reverberante.
Sus corazones llevan historias. Algunos llegan a conocer las sombras que rodean a sus dueños. No entendí lo que quiso decir. Antes de que pudiera preguntar más, él pareció desvanecerse entre la multitud, como un humo que se disipa. Me quedé ahí, en estado de shock, la gente lanzando miradas curiosas. Las palabras del extraño giraban en mi mente, pero no tenía claro su significado. «Luis, ¿estás bien?», preguntó una amiga al acercarse. Intenté contarle lo que había pasado, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Esa noche no pude dormir. La oscuridad en mi habitación se sentía más opresiva que nunca. Su frase repetía en mi mente. ¿Qué sombras había sobre los gallos? Había cosas que no podía descifrar. La curiosidad me consumía. Al día siguiente decidí hacer una investigación. Me acercaría a la biblioteca del pueblo, donde había una pequeña sección sobre la historia de las peleas de gallos. Quizás ahí encontraría conexiones que me dieran claridad sobre el extraño y su misteriosa advertencia. Mientras buscaba libros polvorientos, un título llamó mi atención. Las leyendas del Palenque, criaturas de la noche. Sin saber por qué, supe que debía leerlo. Al abrir las páginas, una oleada de inquietud se apoderó de mí. Había una ilustración de un gallo con ojos brillantes y junto a él una descripción que hablaba de un pacto oscuro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El hombre. «Observa», leí en voz baja. «Trae consigo infortunio y despierta a las bestias dentro de ellos». Entonces todo se oscureció. Una sombra pasó sobre mí y supe que ya no había vuelta atrás. El Palenque me esperaba de nuevo, pero esta vez traía algo más que curiosidad. Era el momento de enfrentar lo desconocido. Capítulo 3. Visitas nocturnas en el Palenque de Gallos. Esa tarde, con el libro aún en mano, sentí la necesidad de ir al Palenque. Había un tirón en mi pecho, como si algo me llamara a la oscuridad que había evitado. Mientras me acercaba, el aire se sentía diferente. Había una tensión, una expectativa. La plaza, normalmente llena de risas y gritos, estaba desierta. El Palenque se alzaba ante mí, silencioso y amenazante. La madera del lugar crujía con el peso de recuerdos y secretos. Caminé hacia la entrada, cada paso resonando en el vacío como un eco de advertencia. Un estremecimiento me recorrió al pensar en el extraño y sus palabras sobre las sombras. Con la luz del atardecer empezando a desvanecerse, decidí entrar. Dentro, el aroma de la tierra seca y el sudor de los gallos me rodeaban, una mezcla familiar que había evitado. Miré alrededor, buscando alguna señal, pero todo estaba en silencio. La primera pelea de la noche comenzaría pronto, y sabía que no podía dar marcha atrás. Sin embargo, algo no estaba bien. Una sombra se movió en un rincón. Mi corazón dio un brinco, pero en lugar de huir, avancé, empujado por una curiosidad que me quemaba. Y ahí, justo entre las sombras, encontré algo inesperado. Un gallo negro, de plumas brillantes, estaba de pie en una pequeña jaula. Sus ojos eran dos luces que brillaban en la penumbra. Recordé la descripción del libro. Despierta a las bestias dentro de ellos. Me acerqué y el gallo me miró fijamente. Aquel contacto visual se sintió como un pacto en el aire. No podía apartar la vista de su mirada hipnotizante. Era como si en ese momento todo se detuviera. Todo el miedo que había sentido se evaporó. Solo quedaba la conexión. Un ruido rompió el trance. Chicos del pueblo comenzaron a llegar, riendo y preparándose para las peleas. Me sobresalté. ¿Qué estaba haciendo ahí? Sabía que no debería estar, pero mi curiosidad era más fuerte. Dejé que la multitud me llevara, sintiendo su energía vibrar a mi alrededor. Las peleas comenzaron, y el clamor del público llenó el aire. Mis ojos buscaban al gallo negro, ansioso por saber si pelearía esa noche. Sin embargo, algo diferente pasó. Mientras los gallos se enfrentaban, noté que la atmósfera cambiaba. Era casi eléctrica, como si algo oculto estuviera emergiendo.
De repente, se apagaron las luces. Un grito rasgó la oscuridad. El silencio fue absoluto, pero mi corazón seguía golpeando furiosamente. Entonces, en medio de la confusión, vi al extraño otra vez. Estaba en una esquina, inmóvil, observando. Su mirada ardía de intensidad. La multitud comenzó a murmurar, y mis instintos me decían que debía salir de allí. Pero antes de dar un paso, el gallo negro apareció nuevamente, esta vez en el centro del palenque. Su presencia era imponente, como si reclamara el espacio. La energía de la multitud aumentó, pero había algo inquietante en el aire. El extraño habló, su voz resonando en la oscuridad. El pacto se ha hecho. Las sombras no son solo historias. Con esas palabras, el gallo negro alzó su cabeza y lanzó un grito que hizo eco por todo el palenque. Sentí que la tierra temblaba bajo mis pies. La tensión era palpable. Sin saber cómo reaccionar, me encontré paralizado. Entonces, todo se desató. El pánico se apoderó de la gente, que intentaba escapar. Me di cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. La noche que había buscado se convirtió en un laberinto de sombras y gritos. Sabiendo que debía actuar, corrí hacia la salida, dispuesto a descubrir la verdad detrás de aquel gallo negro y el extraño que había traído consigo una oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. Pero apenas di un paso, comprendí que ya no era solo un espectador en esta historia. Mi destino estaba entrelazado con el palenque y sus secretos. El camino hacia la verdad no solo sería complicado, sería aterrador. Capítulo 4. Sombras que gritan. Corrí hacia la salida, sintiendo la presión del caos detrás de mí. La multitud se movía en desbandada, cada grito y empujón alimentando mi ansiedad. Al llegar a la puerta, encontré que estaba bloqueada. Chicos jóvenes forcejeaban para salir, pidiendo ayuda, pero solo vi desesperación en sus ojos. La oscuridad parecía crecer, como si el palenque hubiera cobrado vida. El extraño seguía en pie, en la esquina, observando todo con una calma inquietante. Era como si estuviera disfrutando del pánico, como un maestro de ceremonias en una función aterradora. Una ola de rabia y miedo me recorrió, e hice una pausa. La noche que había imaginado curiosa se había transformado en un horror palpable. Sin poder salir, volví la vista hacia el centro del palenque. El gallo negro estaba en pie, aún yacía en medio del desastre, como si nada de lo que estaba sucediendo le afectara. Sus ojos brillaban con un fuego inusual, y yo sentí que me miraban, llamándome. Mi corazón palpitaba de una manera que nunca antes había sentido. Las luces comenzaron a parpadear y con cada destello se vislumbraban figuras sombrías en la penumbra, apenas delineadas, pero cada vez más presentes. La multitud chillaba, gritando nombres y pidiendo por sus amigos, pero no podía centrarme en su pánico. Todo lo que veía era al gallo negro ejerciendo una dominante influencia sobre mí, con un poder oscuro que no terminaba de comprender. En medio del revuelo, alguien tropezó conmigo. Era un chico de mi barrio, pálido y asustado. «¿Qué está pasando? No entiendo», gritó, mirando hacia el palenque. No sabía qué decirle. La verdad era que yo tampoco. «No lo sé», respondí, sintiendo la urgencia en mi voz. «Pero hay que salir de aquí». Aunque tenía la intención de ayudarlo, algo en su mirada me hizo dudar. Mientras buscaba otra forma de escapar, el extraño se acercó lentamente hacia nosotros, con una sonrisa que me heló la sangre. «¿Realmente crees que puedes irte? La noche apenas comienza», susurró, su voz resonando como un eco de advertencia. En ese momento, la energía en el palenque cambió. El gallo negro inclinó su cabeza y lanzó otro grito. Esta vez no fue un simple canto, resonó como un llamado, haciendo vibrar el aire a nuestro alrededor.
ya no eran solo sombras, ahora se podían distinguir siluetas más definidas moviéndose entre los espectadores, algunas con rostros conocidos, distorsionados en muecas de terror. «¡Mira!», grité, señalando. El chico me siguió la mirada. Las figuras que aparecían eran como ecos de personas que habían estado ahí antes, espectros atrapados entre el mundo real y las sombras. Mi piel se erizó. ¿Qué eran? ¿Y por qué estaban aquí? «Necesitamos salir», urgí de nuevo, tirando de su brazo, desesperado por alguna ruta de escape. Pero en ese preciso instante, una horda de sombras se abalanzó sobre el gallo negro, como si estuvieran respondiendo a su llamada. Todo se volvió confuso y caótico. La oscuridad comenzó a acercarse, una masa indeterminada de seres que parecían querer envolvernos. Sin pensar, tomé la mano del chico y corrí hacia una salida lateral, guiado instintivamente por la esperanza de que allí encontráramos un lugar seguro. Pero antes de que pudiéramos dar más de unos pasos, el aire se volvió grueso, pesado. Me detuve, dándome cuenta de que no era solo la oscuridad la que me atrapaba. Mi corazón latía con más fuerza. ¿Qué había despertado en el palenque? La verdad aplastaba mi pecho de una manera que sentí que podría desmayarme. Y fue en ese instante de crisis que comprendí que el gallo negro era más que un simple ave. Era el centro de algo más grande, un catalizador de unas fuerzas que ni siquiera podía imaginar. La noche no había terminado, al contrario, apenas comenzaba. Entonces, el grito del gallo resonó de nuevo, prometiendo que habría más por venir. «¡Espérame!», exclamé, mientras avanzaba, sin estar seguro de lo que haría a continuación. Pero la necesidad de huir superaba mis miedos. Sabía que debía descubrir la verdad, aunque me costara la vida. Capítulo 5. Sombras en el camino. Corrí, arrastrando al chico detrás de mí, buscando cualquier hueco en la oscuridad que nos permitiera escapar. Las luces del palenque brillaban con intermitencias y cada destello revelaba sombras más amenazantes. El aire estaba cargado, como si estuviera vivo, y aquel grito del gallo resonaba en mi mente, repetido en un bucle aterrador. Nos dirigimos hacia un costado del recinto. Mis pasos eran torpes, el miedo me nublaba la mente. «¿Dónde vamos?», preguntó el chico, jadeando a mi lado. «No lo sé», respondí, pero sabía que debíamos mantenernos en movimiento. Al mirar detrás de mí, vi que las sombras se movían con una velocidad antinatural, como si nos persiguieran directamente. Al llegar a una pared, nuestras opciones se veían limitadas. No había salida visible. En ese momento, la risa burlona del extraño resonó a lo lejos. Sentí que se me encogía el estómago. «Está cerca», murmuré. La desesperación se apoderó de mí al ver cómo las figuras comenzaban a asomarse más cerca, con rostros que alguna vez conocí, atormentados y sombríos. «Espérame», grité, mientras trataba de poner distancia entre nosotros y las sombras. Pero el chico estaba a punto de desmayarse. Su rostro pálido reflejaba el terror absoluto. No podíamos quedarnos ahí. Tomé una decisión rápida. «Aquí», le dije, apuntando hacia una puerta lateral que apenas se vislumbraba al final del corredor. «¡Corres!», escabulléndonos entre la oscuridad. Cada paso era un acto de fe. La puerta chirrió cuando la abrimos, y el aire afuera se sentía diferente, más fresco. Me di cuenta de que estaba al borde de un patio trasero, donde los restos de lo que alguna vez fue un evento festivo se mezclaban con la suciedad y la maleza. Cajas vacías de cerveza y sillas rotas estaban dispersas por el suelo. «Cierra la puerta», ordené. El chico la cerró de golpe, pero el sonido resonó como un eco por el patio desolado. En ese momento, la tensión en el aire se intensificó. Aquellas sombras no podían haber desaparecido tan fácilmente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz temblorosa. Miré a nuestro alrededor, buscando un camino visible. Todas las salidas estaban cubiertas por la oscuridad. Fue entonces cuando escuché un murmullo, suave pero creciente, y lo reconocí. Era el canto del gallo negro. «Él está llamándonos», dije, aunque interiormente me preguntaba por qué lo decía. Algo dentro de mí me empujaba a seguir esa voz.
Giré, empezando a avanzar hacia el sonido, pero el chico me tiró del brazo con fuerza. «No podemos», dijo con pánico, «es un engaño». Pero, de algún modo, no podía resistirme. Juntos comenzamos a avanzar mientras el canto se hacía más fuerte, guiándonos. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, sentí que el pánico del chico se intensificaba. «¡No lo hagas!», gritó. Justo en ese momento, las sombras comenzaron a moverse de nuevo, acercándose rápidamente hacia nosotros. «¿Por qué no te vas?», exclamé, confuso. Pero la respuesta llegó en forma de susurros. «No podemos huir de nuestros destinos», decían las sombras, sus voces entrelazándose en una mezcla de lamentos y risas. Yo no sabía si estaban hablando de mí o del chico, pero una certeza fría se apoderó de mí. Necesitábamos decidir. Con el canto del gallo resonando en mis oídos, lancé una última mirada hacia el chico, que temblaba de miedo. «No tienes que seguirme», grité por encima del ruido. Justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia la oscuridad, vi un destello. Ahí fue cuando lo vi. Una figura emergía entre la bruma de sombras, con una familiaridad inquietante. Reconocí su rostro. ¿Era una de las figuras atrapadas que había visto en el palenque? Miré hacia el chico, y luego a la figura, con un creciente sentimiento de que la noche aún tenía más secretos que revelar. «¡Ayúdame!», la figura gritó, extendiendo una mano hacia mí, como si fuera un faro en la oscuridad. ¿Quién era realmente? Sin poder resistirme, empecé a avanzar hacia ella. Sabía que esta decisión podría cambiarlo todo. El chico gritó tras de mí, pero ya era demasiado tarde. La línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía mientras la figura me llamaba, llevándome un paso más cerca de mi destino, justo cuando la oscuridad tragó el patio por completo. Capítulo 6. Luz en la oscuridad. La oscuridad me envolvió, y la figura se desvaneció ante mis ojos. Sentí que el pánico se apoderaba de mí al perder de vista a aquel que había parecido ofrecerme esperanza. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, apretando el pecho. El canto del gallo resonó una vez más, aún más fuerte, como un eco de advertencia que vibraba en el aire. «¡No, no!», grité, tratando de recuperar la razón. Me di vuelta, buscando al chico, pero su grito aún resonaba en mi mente, como un eco lejano. Las sombras se acercaban cada vez más, y las risas se mezclaban con los lamentos. «¿Qué quieres de nosotros?», vociferé, esperando que al menos una de esas figuras me respondiera. En ese instante, todo se detuvo. Las sombras se congelaron en su movimiento, como si algo las hubiese parado en seco. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Era esto una señal? Busqué a mi alrededor, tratando de encontrar una salida, pero solo había una pared de oscuridad. Planteé un plan en mi mente. Tenía que defendernos, aunque el miedo me paralizaba. «¡Sal de aquí!», grité, aunque no sabía a quién me dirigía. Tal vez al chico, tal vez a mí mismo. «No vamos a quedarnos aquí». De repente, escuché un susurro que resonó a mis espaldas. «Sigue la luz», decía una voz suave y familiar. El sonido me resultó reconfortante, como una brisa fresca en una noche cálida. Volteé rápidamente y vi un brillo tenue que atravesaba la oscuridad. Sin pensarlo, me lancé hacia adelante. El chico apareció detrás de mí, aún temeroso pero decidido. «¿A dónde vamos?», preguntó, la voz quebrada. «A seguir la luz», le respondí, sin mirar atrás. Corrí en dirección al destello mientras me preguntaba si había tomado la decisión correcta. A medida que nos acercábamos, el brillo se hizo más fuerte. Era un círculo cálido que brillaba en medio de la oscuridad. Sentí que algo dentro de mí se activaba, como si esa luz estuviera conectada a mis esperanzas más profundas. «¡Rápido!», le grité al chico, sintiendo que las sombras se agazapaban, preparándose para un último ataque. Los murmullos se intensificaron, llenaron el espacio, gritos desquiciados mezclados con risas burlonas. Aquí, en esta encrucijada, mi corazón latía con fuerza, y pude ver cómo el chico se aferraba a mi brazo.
Ambos corrimos hacia la luz, casi de la mano, con la certeza de que la salida estaba muy cerca. Finalmente, llegamos al círculo de luz, y me detuve de golpe. En su interior, todo parecía claro. La iluminación reveló un pequeño altar, donde se alzaba un gallo negro, erguido como un guardián en la penumbra. Su mirada, aguda y sabia, me atrapó. «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo que el aire se volvía más espeso alrededor de nosotros. El gallo inclinó la cabeza, como si comprendiera mi confusión. «No soy solo un gallo», dijo, su voz resonando como un eco en mi mente. «Soy quien guía a los perdidos en la oscuridad». Lo que seguía era un misterio que me llenó de inquietud. ¿Perdidos? ¿Eso éramos nosotros? «¿Cómo nos ayudas?», pregunté, ansioso por entender. Pero antes de que pudiera obtener respuesta, la sombra más oscura se abalanzó hacia nosotros. La figura espectral surgió de nuevo, ahora más definida. Su rostro desdibujado se acercaba, y su aliento frío envolvía mi cuerpo. En ese instante comprendí que la luz era nuestra única salvación. «¿Listo?», le pregunté al chico, apretando su mano con fuerza. Él asintió, aunque su mirada mostraba un miedo profundo. La figura se detuvo, sin embargo, ya estaba demasiado cerca. «¡Vuela!», grité, mientras empujaba al chico hacia el círculo de luz. Juntos nos lanzamos hacia el destello brillante, justo cuando las sombras lo intentaban consumir. La oscuridad gritó detrás de nosotros, y un frío intenso golpeó mi espalda. Si esto era el final, al menos quizás encontraríamos respuestas. Pero al cruzar la frontera luminosa, me di cuenta de que este era solo el comienzo. Las sombras no se iban fácilmente. Capítulo 7. El alto precio de la luz. La luz nos abrazó en un instante, pero no me sentía salvo. El brillo era acogedor, pero la sensación de ser perseguido continuaba acechándome. Miré a mi alrededor y el gallo negro seguía allí, imperturbable, custodiando el altar. El chico se aferró a mi mano. Su respiración entrecortada reflejaba el miedo que ambos compartíamos. «¿Dónde estamos?», preguntó. Su voz temblorosa resonó en el aire silencioso. «No lo sé», respondí, tratando de mantener la calma, aunque una parte de mí se retorcía de ansiedad. Me acerqué al gallo, que parecía estar en su propio mundo, ajeno a nuestro pánico. «¿Qué necesitamos hacer?», indagué, esperando que sus ojos sabios tuvieran las respuestas que buscaba. La figura espectral, aún acechante, no había desaparecido con nuestra llegada a la luz. De alguna manera sentía su presencia, como un susurro detrás de mí que nunca se desvanecía. «Para avanzar, deben enfrentar su pasado», dijo el gallo, su voz resonando en mi mente con una claridad que no parecía natural. Me giré hacia el chico, quien parecía tan perdido como yo. «¿Qué secretos?», pregunté, casi más a mí mismo que a él. El gallo nos observó con atención, como si ponderara la gravedad de nuestras decisiones. «La luz es poderosa, pero trae consigo un precio. ¿Están dispuestos a pagarlo?». «No sé. ¿Qué significa eso?», murmuré, sintiendo el peso de sus palabras. «Cada uno de ustedes debe despojarse de sus cadenas», continuó el gallo. «La esencia de su miedo, sus recuerdos más oscuros, deben ser expuestos. Solo así podrá el camino iluminar su futuro». Un escalofrío recorrió mi espalda. Pensé en las cosas que había guardado en lo más profundo de mi ser, las sombras que me seguían incluso en el día más brillante. ¿Podría enfrentar todo eso? El chico miró al gallo y luego a mí. «¿Cómo lo hacemos?», preguntó, su voz aún temerosa pero comenzando a desafiar a la oscuridad. «Hablen, dejen salir lo que llevan dentro. Solo entonces la luz podrá revelarse en todo su potencial». Suspiré, sabiendo que el tiempo no estaba de nuestro lado. Las sombras podían estar acechando más cerca. Comencé a hablar, temblando al recordar mis propios demonios. Describí el momento en que perdí a mi hermano, el día que mi mundo cambió para siempre. Cada palabra que fluía era como que arrojaba una piedra al agua, creando ondas que hacían temblar la luz a nuestro alrededor. La expresión del chico cambió mientras escuchaba. Yo tengo miedo de ser como mi padre», admitió. Su voz temblaba. «Él nunca estuvo allí,
y tengo miedo de repetir su historia. Mientras hablábamos, sentí cómo la luz a nuestro alrededor se intensificaba, pero también se sentía como si algo oscuro comenzara a girar a nuestro alrededor, impulsado por nuestras confesiones. Las sombras en el fondo vibraban, como si estuvieran alimentándose de nuestras intenciones. Esto es solo el comienzo. La oscuridad puede transformarse, pero nuestro destino depende de ustedes, dijo el gallo, instando a profundizar más. Cuando la última palabra se desvaneció, fue como si hubiéramos liberado una onda de energía. La luz brilló más intensamente, pero por otro lado, la sombra en el fondo comenzó a moverse. Los ecos de las risas burlonas se hicieron más audibles, distorsionadas y crueles. «¡Debemos irnos! ¡Ahora!», grité, mientras la sombra estaba a punto de lanzarse hacia nosotros. El gallo se movió hacia un lado, indicando una salida. Corrí, empujando al chico hacia la puerta de luz mientras las risas resonaban en nuestros oídos como una alarma. La elección de liberar nuestros secretos ahora se sentiría a un alto precio. La oscuridad había aprendido lo que temíamos, y su contraataque estaba a punto de comenzar. Al cruzar la frontera, supe que el verdadero desafío apenas empezaba. Capítulo 8. Lo que no vimos venir. Cuando cruzamos la frontera de la luz, el aire se volvió denso y pesado. Una atmósfera cargada de tensión me envolvió, como si las sombras que habíamos dejado atrás se aferraban tenazmente a nuestro aliento. El gallo negro, ahora detrás de nosotros, observaba impasible mientras retrocedíamos. «¿A dónde estamos?», preguntó el chico, su voz temblando en el eco del nuevo espacio. «Todo lo que sabemos es que debemos seguir adelante», respondí, pero la certeza se desvanecía con cada paso que dábamos. Las paredes parecían moverse a nuestro alrededor, creando un laberinto que no recordaba haber cruzado antes. Las luces danzaban suavemente, pero esa calidez que antes nos había confortado ahora parecía solo un reflejo de lo que alguna vez fue. A medida que avanzábamos, oímos un murmullo, un coro bajo que resonaba en el aire. Las palabras eran indistinguibles, pero el tono transmitía una advertencia. Algo no estaba bien. «¿Escuchas eso?», le pregunté al chico. Él asintió, los ojos abiertos como platos, llenos de miedo. De repente, una figura apareció en la penumbra, alta y oscura. Su presencia era abrumadora, pero no era un espectro. Era palpable y parecía vibrar con una energía que lo desconcertaba todo. No podía reconocerla, pero sentí el pánico brotar de mi pecho. «¡Atrás!», grité, empujando al chico detrás de mí, aunque sabía que poco podía hacer. La figura se acercó, moviendo su cabeza lentamente de un lado a otro, como si estuviera analizando nuestra existencia, evaluando nuestras intenciones. «¿Por qué han venido aquí?». La voz era profunda, resonante, como un trueno lejano. «No lo sé», murmuré, intentando recordar el consejo del gallo. «Venimos en busca de respuestas». La figura rió, un eco que resonó por todo el espacio. «¿Respuestas? ¿A costa de qué? Ustedes ya han comenzado a abrir puertas que podrían no cerrarse». Un escalofrío me recorrió y me di cuenta de que el gallo había desaparecido. El espacio se tornaba cada vez más oscuro, la risa de la figura distorsionándose en un retumbar satánico. «¡Corre!», le grité al chico, pero ya no estaba a mi lado. El terror se apoderó de mí cuando me giré en busca de él, pero lo único que vi fue la figura dirigiéndose hacia él, como si pudiera leer sus secretos tan fácilmente como yo leía mis propios miedos. «Él no sabe», dijo la figura, su mirada fija en el chico, «pero tú sí, tienes la verdad dentro de ti. El valor que te falta es lo que la oscuridad desea». «Déjalo en paz», grité, corriendo hacia ellos, pero mis pies parecían rebosarse en el aire. Algo me mantenía atrapado, incapaz de avanzar. «Díganme», continuó la figura, «¿qué eligieron revelar? ¿Qué precio están dispuestos a pagar para mantener su luz?». Los ecos de su pregunta llenaron el espacio. Mi mente comenzó a zambullirse en recuerdos, en fragmentos de dolor, pero también de fuerza.
No tengo miedo, grité, aunque un temblor me sacudía. Quiero protegerlo. La figura rió nuevamente y el chico desapareció bruscamente. Solo el vacío quedó a su lado. ¿Y esto es lo que eligen? ¿La lucha en lugar de la tranquilidad? Una mezcla de desesperación y desafío floreció en mí. Miré a mi alrededor, buscando alguna manera de luchar, cuando noté un brillo en el suelo. Con un movimiento rápido, me agaché y recogí una pluma negra que había caído de algún lugar. Mientras la sostenía en mi mano, una chispa de luz salió de ella, iluminando el lugar por un instante. «Tú», exclamé, mirando a la figura nuevamente, «me mostrarás el camino». El espacio tembló a mi alrededor. La figura miró la pluma, interesada, y me desafió. ¿Tienes la fuerza para desafiarme? Tu próximo paso puede llevarte a la oscuridad o a la luz. Ni tú ni tu amigo podrán escapar de lo que eligieron enfrentar. Sin embargo, esta vez su presencia no me asustaba. El camino frente a mí se iluminó momentáneamente y supe que pronto tendría que tomar una decisión. A medida que el lugar se oscurecía de nuevo, el verdadero desafío se dibujaba en el horizonte. ¿Sería capaz de salir no solo con mi luz, sino también con la del chico? La figura desapareció y me quedé solo, sin tiempo para reflexionar. Tenía que actuar, y pronto. Capítulo 9. La decisión que cambió todo. El aire se sentía aún más pesado. La pluma negra zumbaba en mi mano, emitiendo un calor extraño que contrastaba con el frío que se apoderaba del lugar. Sabía que debía actuar rápido, pero el pánico se enredaba con la urgencia. Tenía que encontrar al chico. Apreté la pluma con fuerza, sintiendo cómo la luz que había despachado antes parecía pedir que la siguiera. Sin tiempo que perder, me enfoqué en el eco de la voz del chico, resonando en mi mente. «Ayúdame», decía. Cada palabra era una cuerda que tiraba de mí hacia la oscuridad, donde él había desaparecido. Seguí el sonido, el murmullo que crecía cada vez más. Cada paso me llevaba más lejos de la figura, pero también más cerca de la verdad. El espacio parecía distorsionarse a mi alrededor, como un barco atrapado en una tormenta. La luz de la pluma iluminaba fugazmente cada rincón, revelando imágenes fugaces de sombras y cosas ocultas que no debía ver. «Chico, ¿dónde estás?», grité, mi voz resonando en el silencio, mezclándose con el murmullo. Un instante después vi una figura en la lejanía. Corrí hacia ella, mi corazón latía con fuerza. Cerca de la figura, un teléfono sonaba. Era el chico, de pie frente a una pared de sombras. Se veía perdido, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. «Ahí estás», grité, sintiendo un alivio momentáneo, pero su mirada me alertó de que algo estaba mal. «Venga, vamos». Extendí la mano hacia él, esperando que se acercara. Él dudó. «No puedo, no sé cómo volver». Su voz titubeó. Era como si una fuerza invisible lo retuviera en ese lugar, asfixiando su voluntad de moverse. «No, esto no es real», insistí. «Debemos salir de aquí juntos, te lo prometo». Mientras hablaba, el murmullo se intensificaba. Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a agitarse como si estuvieran vivas. La figura oscura había regresado y se cernía sobre nosotros, diluyendo la luz que aún me quedaba. «¿Qué elegirán?», preguntó nuevamente, su voz envolvente resonando. La presión aumentaba, empujando a ambos hacia el abismo. ¿La esperanza o el miedo? ¿Qué camino tomarán? La pluma vibraba en mi mano como si supiera algo que yo no. «Tómame», le dije al chico, recordando sus palabras. «Tienes que confiar en...». «No estás solo». Moví la pluma hacia él y algo sorprendente sucedió. Una bruma dorada comenzó a brotar de la pluma, envolviéndonos en un calor reconfortante, disipando gradualmente las sombras que acechaban alrededor. «Dame tu mano», lo insté.
El chico miró a los ojos de la figura, llena de incertidumbre, pero algo en mi voz pareció resonar en él. Finalmente, avanzó y tomó mi mano. El cambio fue instantáneo. La oscuridad se quebró alrededor de nosotros. Lanzamos la luz juntos, rompiendo las cadenas que nos ataban a aquella realidad distorsionada. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero la figura no se iría tan fácilmente. Lo que elijan ahora determinará quién regrese y quién quedará, advirtió, su tono lleno de advertencia. Sintiéndome más fuerte, grité, «¡Elegimos la luz!». A la vez, el chico y yo levantamos la pluma con fuerza, uniendo nuestras energías, y en un destello brillante juramos que no nos dejaríamos vencer. Sin embargo, un último eco oscuro se emitió antes de que la luz envolviera todo. Entonces, todo se oscureció. Un grito resonó en el vacío, y mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué había sucedido? ¿Era la victoria o apenas el comienzo del verdadero desafío? La incertidumbre se apoderó de mí, mientras el mundo a nuestro alrededor se desvanecía y regresaba a un silencio ominoso. Todo lo que sabía y creía estaba por cuestionarse. Capítulo final: la sombra que perdió su rostro. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, me encontré de pie en el centro del palenque, rodeado por una multitud que parecía ajena a lo que acababa de suceder. La música y el bullicio del lugar llenaban el aire, como si la noche pasada no hubiera ocurrido. Miré a mi alrededor, tratando de comprender si había sido todo una pesadilla o una experiencia real. A mi lado, el chico me observaba con inquietud. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondí, sintiendo el peso de un nuevo misterio. El gallo negro estaba presente también. Su mirada profunda y sabia seguía atenta a nuestra presencia. «¿Todo está bien?», pregunté, aunque no sabía si era a él a quien me refería o a nosotros mismos. La multitud continuaba animada, pero había un silencio interno que los dos compartíamos. La experiencia de enfrentarnos a la sombra había dejado marcas que no sabíamos si podrían sanar. Los murmullos de la gente se mezclaban con la confusión en mi mente. Había algo desconcertante. El lugar estaba vibrando. La oscuridad parecía haber dejado una huella, un eco de lo que viví. El extraño apareció de nuevo, esta vez entre risas y comentarios. Su mirada se posó en mí, transmitiendo una calma inquietante. «Al vencer al miedo, han hecho su elección», dijo, con una voz que resonó en mi cráneo. Una sensación de frío recorrió mi espalda. ¿Cómo podía seguir habiendo amenaza si habíamos logrado escapar? Los recuerdos de aquel grito aterrador y las figuras oscuras se arremolinaban en mi mente, y una parte de mí sabía que esta batalla había dejado algo sin resolver. «¿Qué quieres decir?», le pregunté, incapaz de contener la inquietud. El extraño sonrió, pero no con alegría. Más bien, era una expresión que era parte advertencia, parte desafío. La oscuridad nunca se pierde, solo espera el momento adecuado para volver. Ustedes han hecho un pacto, y siempre habrá un precio que pagar. Me quedé en silencio mientras su respuesta se hundía en mí. Miré al chico, quien parecía también sentirse incomprendido, y entendí que no éramos simplemente sobrevivientes. No había respuesta final, no había un cierre claro. Solo alcanzamos a salir de una trampa, pero las puertas de la oscuridad seguirían abiertas. Mientras la noche avanzaba, continuamos observando las peleas de gallos a nuestro alrededor. Una mezcla de emociones nublaba mi mente. Me preguntaba muchas cosas. ¿Cuántos otros ecos de sombras aún estaban atrapados aquí? ¿Seríamos nosotros los siguientes si regresáramos? La gente seguía riendo y apostando sin entrar en razones, incapaces de ver lo que nosotros habíamos presenciado. Cuando todo terminó, me mudé de pueblo, buscando escapar de la sensación de que algo oscuro todavía acechaba en la esquina de la memoria. A veces, cuando la bruma de la noche se espesa,
Veo un gallo negro entre las sombras. Nunca lo he deseado, pero siento su presencia, recordándome un pacto del que no puedo escapar. Nunca he vuelto a ese vecindario, aunque la vida sigue su curso. Hay ecos de aquella noche que aún resuenan en mí. ¿Realmente fui yo quien escapó de la oscuridad? ¿O tal vez la sombra se ha apoderado de mí de formas que aún no comprendo?